Bueno, muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí presentes. Sé que es una hora complicada porque justo estamos a punto de llegar a la hora del almuerzo, pero gracias a todos los aquí asistentes y también, sobre todo, a todos los ponentes de esta mesa redonda. Bueno, hoy vamos a hablar ahora vamos a hablar sobre responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa. Lo vamos a hacer de la mano de 4 personas que de esto saben mucho y la prueba será lo que iremos viendo a lo largo de esta mesa redonda. Encantados de saludaros, soy yo, Paul Pau Garrido, que para quien no os conozca soy de la empresa Busap, que nos dedicamos a la gestión del transporte corporativo para empresas, para facilitar un poco pues, el transporte para los diferentes empleados. Podríamos decir, ¿no?, que a día de hoy pues, vivimos en un entorno de muchos cambios y más a raíz del COVID, a raíz de la crisis que viene y demás, y a partir de aquí la responsabilidad social corporativa en las grandes compañías pues, tiene un peso muy importante y cada vez más son las empresas pues, que han de hacer más cosas para, ¿no?, trabajar y para cuidar al empleado de diferentes maneras, para que un poco consigamos esta retención y esta captación de talento que va mucho más allá de lo que hasta ahora conocíamos. De ello vamos a hablar hoy pues, a mi izquierda con Cristian Viladoms. Gracias, Human Resource Director de Europastry, con Ismael Lara, Global Head of Culture Learning and Development en SEAT, bienvenido, con Laura Santacreus, Directora de Recursos Humanos en HP, y con Juan Gelbes, Head of Talent and Cultural Transformation en Treslee. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, por vuestra asistencia hoy aquí. Vamos a dividir el bloque y un poco la sesión en tres grandes áreas y primero nos gustaría pues, conocer un poco más a cada uno de vosotros y también las compañías con las que estáis, pero sí que me gustaría empezar con Cristian. Europastry, ¿no?, que es una empresa, ¿no?, industrial con más de 22 fábricas. ¿Cómo ayudáis a combatir y cómo estáis ayudando a combatir luchando contra el cambio climático? ¿Qué estáis haciendo actualmente? Bueno, primero, muchas gracias a Factor Humano por la invitación y a toda la organización que nos está llevando de una manera tan agradable. Estamos pues trabajando duro y estamos muy concienciados con el impacto que puede haber en el medio ambiente. De hecho, bueno, yo a nivel personal espero que no haya ningún trompista de Trump ni negacionista entre el público, pero yo pienso que la raza humana es la gran causante de todos estos cambios tan acelerados que estamos viendo que están afectando al clima y que cada vez da más la sensación de que llegamos un poco tarde, ¿no? Y para introducir el concepto y para que se entienda, un poco de luz se vio en los Acuerdos de París. Los Acuerdos de París fue un tratado internacional vinculante, jurídicamente vinculante, que firmaron 200 países para intentar reducir la temperatura del planeta en como mínimo 2 grados, ¿no? Entonces, la mejor manera de reducir la temperatura es reduciendo los gases invernadero y reduciendo las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, la industria alimentaria, Europastry es una empresa que está dentro del sector alimentario. La industria alimentaria es responsable del 25% de emisiones a la atmósfera a nivel mundial. Y para que entendamos un poco cómo va esto, si queremos producir 1 kilo de carne, hace falta emitir 30 kilos de CO2 a la atmósfera. Si queremos producir 1 kilo de pan, hace falta emitir 1 kilogramo de CO2. ¿no? Este kilogramo de CO2 se vendría a desglosar en un 70% como consecuencia del uso de fertilizantes, un 20% como consecuencia del proceso productivo y un 10% como consecuencia del transporte que hace falta para mover las materias primas o para llevar el producto al cliente final, ¿no? Entonces, Europastry, nosotros fabricamos masas congeladas de pan y de bollería y estamos bastante concienciados con intentar hacer procesos y productos sostenibles con el mínimo impacto en el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando mucho con trigo de cultivos responsables. ¿Qué es eso? Son pues unas cosechas que intentan utilizar el mínimo de fertilizante, reducir al máximo el uso del agua, promover la rotación de las cosechas, respetar los derechos de los agricultores, respetar la biodiversidad y trabajar sobre todo con productos de cercanía, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos un objetivo que es pasar de 5.000 hectáreas de trigo de cultivo responsable a 25.000 en el 2025. ¿Qué más cosas que estamos haciendo? Pues, por ejemplo, el 100% de la energía que utilizamos en las 22 fábricas que están repartidas en todo el mundo es energía que tiene un certificado que se llama energía verde, que significa que son renovables, son energías limpias. Ahora, por ejemplo, tenemos una fábrica bastante grande en Sarral, en la provincia de Tarragona, y estamos instalando
paneles solares en una superficie de 40.000 metros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, 40.000 metros cuadrados más o menos vendría a ser como si metiéramos a todo el campo del Español, ¡pam!, como si lo metiéramos, cabría ahí dentro, ¿no? Y decir, ¿por qué del Español y del Barça? Pero el Barça no cabe. Entonces el Barça, pero el Barça no cabe. Haría falta poner más, ¿no? ¿Qué más estamos haciendo? Pues hemos reducido, pues al final nuestra huella de carbono la hemos reducido en un 47%, lo que supondría como si plantáramos un bosque de 300.000 árboles, un bosque nuevo, ¿no? Y bueno, tenemos una dinámica de continuar trabajando en este sentido, de reducir el consumo de la energía. Hemos reducido un 1,9, hemos reducido el consumo de gas en un 3 y pico y el del agua en un 14,9% en los últimos 2 años. Entonces estamos muy concienciados, pensamos que depende de todos el impacto en el planeta, que vamos justitos de tiempo y que hay que actuar lo antes posible. Bueno, tenéis trabajo por delante, pero bueno, lo bueno es que habéis avanzado mucho y el impacto cada vez será y es menor. Muy bien. Genial, un poco para continuar con los diferentes ponentes y también para irnos conociendo un poco más. Ismael, de SEAT, ¿cómo se refleja, ¿no?, esta responsabilidad social empresarial actualmente con los valores, ¿no?, que tenéis en la compañía, con en este momento de cambio y de transformación que estáis viviendo? Pues buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Bueno, nosotros, lo primero, por situar SEAT y Cupra, somos 15.000 empleados en un grupo de casi 600.000 personas, que es todo el grupo Volkswagen. Y todas las políticas de responsabilidad social pues están muy ordenadas, además como buenos alemanes y españoles en nuestro caso. Y entonces la estructura que tenemos es primero un gran paraguas que se llama el programa de Together for Integrity, lo abreviamos como el T4I, que no es un motor de coche, que cuando hay gente que lo ve parece un nuevo motor. Pues de ese programa aparecen diferentes elementos, unos que están muy vinculados con negocio, pero por centrarme en lo que tiene que ver con personas, que es a lo que nos dedicamos seguramente la mayoría de los que estamos aquí. Nosotros en todo el consorcio Volkswagen lo que se desarrolló fue unos principios que se llaman Essentials, y hay 7 principios que, digamos, deben guiar nuestros comportamientos, ¿no? Evidentemente hemos hecho una serie de campañas de divulgación, cursos, etcétera. Entonces, entre esos 7, que desde la honestidad, honradez a la exploración e innovación, hay uno concretamente que dice que cuidamos el medio ambiente y ayudamos a la sociedad, ¿no? O sea, claramente es uno de nuestros 7 principios. Entonces, de esos principios, luego de cada uno de ellos hay toda una cascada de acciones de formación para darlos a conocer. Hicimos campañas masivas. De hecho, hace ya 3 años, cuando los pusimos en marcha, hicimos una campaña que invitamos a los 14.000 empleados y en algún momento estuvieron en unas sesiones que además hicimos una teatralización, usamos actores de teatro para ejemplificar pues lo que es un comportamiento que no debe ser, y era muy divertido porque imaginaos unos actores haciendo una acción, de repente se quedan congelados, se le pasa la voz al público y tienes que decir lo que puede pasar ahora, que está bien, lo que no. En fin, una interacción con los empleados. Esto para explicar todos los principios, ¿no? Estuvo muy bien para darlo a conocer. Entonces, cuando bajamos esto luego un nivel más, para irlo aterrizando, pues también en los principios de liderazgo, tenemos unos principios de liderazgo, también ahí hablamos del compromiso con la sociedad y con el medio ambiente. Y todo eso conectado con transformación. Estamos ahora viviendo una época de transformación cultural en nuestra casa importante, porque al sector del automóvil pues estamos migrando. Si hablara de negocio, pues os explicaría, como todo el mundo conoce, pues la transición verde hacia vehículos eléctricos o híbridos, que ya tenemos muchos más en el mercado, y toda la investigación y desarrollo que se está haciendo en este sentido, ¿no? Eso trasladado a los comportamientos de las personas, pues lo que hacemos es bajarlo a integrarlo en todas las herramientas. O sea, lo integramos en los assessments de selección que hacemos de personas que vienen de fuera de la compañía, pues hay elementos de evaluación, y los assessments de evaluación del potencial se tienen en cuenta, sobre todo cuando se hace management, cómo se integra esto que valga la redundancia, que la persona lo tiene incorporado o integrado. Y bueno, y así podría ir bajando hasta aterrizarlo pues en el último comportamiento, pero lo importante es cómo luego lo intentamos medir y que esté en el flujo continuo de comunicación y de las herramientas de recursos humanos, para que no sea el famoso póster en la pared y ya está, ¿no? Y que no se quede ahí, ¿no?
Genial. Un poco para seguir y también conocer un poco más la visión sobre, ¿no?, la responsabilidad social empresarial por parte de HP, con Laura como representante de la compañía. HP sabemos que es conocida, ¿no?, históricamente por poner las personas en el centro de la compañía, ¿no?, y la responsabilidad social corporativa juega un papel muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los cimientos, ¿no?, de esta cultura empresarial que tenéis y esta responsabilidad? ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Muchas gracias, Paul. Y al hilo de lo que acaba de decir Ismael, ¿no?, para que yo creo que el rol de responsables de recursos humanos tenemos una responsabilidad para con la empresa, para que estas iniciativas no se queden en un papel, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de HP y de algo muy importante que creo que tenemos que liderar también desde el Departamento de Recursos Humanos, y es la cultura de la empresa. Si me permitís, explicaré mi historia. Yo en el año 1995 empecé como becaria en HP, en las instalaciones que tenemos en Sant Cugat, y no había tenido mucha experiencia con grandes empresas. Y cuando entré me encontré pues, grupos de trabajo. En HP nunca hemos tenido oficinas, siempre hemos trabajado todos juntos en cubículos. Y me encontré trabajando con un vicepresidente. Yo trabajaba en el área de coordinación del Departamento de Calidad y había un ambiente extraordinario. Trabajamos en equipo, comunicación con los líderes, comunicación con los empleados, un sentido de orgullo, de pertenencia impresionante, y además todos con unos objetivos totalmente ligados a la estrategia de la compañía y explicados constantemente. Claro, yo dije, esto es fantástico, ¿no? ¿Y esto de dónde sale? Bueno, pues esto sale de nuestros creadores, de Bill Hewlett y Dave Packard, que crearon el HP Way, ¿no?, la manera de trabajar en HP. Y ellos la definían como, bueno, pues con una serie de parámetros, ¿no? Y es que tenían clarísimo que el éxito de la compañía dependía de los empleados que estaban motivados y de los empleados que tenían unos objetivos, como decía, que están totalmente ligados a la estrategia de la compañía. Que además todos podemos contribuir, independientemente de nuestro título, independientemente de nuestro rol. Que además fomentaban este ambiente que genera innovación, ¿no?, que estimula y genera innovación. Este ambiente donde todos nos desarrollamos, porque si no nos desarrolláramos no iremos a la velocidad que va el mercado y nuestra sociedad. Y con equipos humanamente diversos, porque esto es una ventaja competitiva. Y este HP Way ha ido evolucionando, pero estos valores son los que hacen que la responsabilidad social corporativa se aplique en todos los ámbitos. El respeto a los empleados y el empoderamiento de los empleados en todas estas actividades que después explicaré son lo que hacen exitoso que la compañía también sea socialmente responsable, porque la cultura no es lo que ponemos en un papel, la cultura es qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo trabajamos cada día. Claro que el papel lo aguanta todo, pero después la práctica difiere un poco del papel. Pero bueno, genial. Juan, un poco, ¿no? ¿Qué papel, ¿no?, juega la responsabilidad social empresarial en Nestlé, en la compañía? Bueno, muchas gracias por tener la oportunidad de compartir aquí con todos ustedes el día de hoy. Yo creo que aquí la palabra clave es propósito, porque al final eso es lo que nos mueve. Y cuando hablamos de organizaciones, de equipos, es sencillamente un grupo de personas con un objetivo en común que va a tener un impacto a diferentes niveles, sea cual sea la dimensión. Entonces, ese propósito, tener un propósito claro, es lo que le da vida a las ideas. Un propósito claro es lo que nos motiva y lo que al final nos impulsa a ir más allá. Entonces, teniendo ese propósito claro, se puede empezar a definir cualquier tipo de estrategia y sobre todo una estrategia de personas. En Nestlé creemos en el poder de la alimentación para impactar y mejorar la vida de la gente. Entonces, algo simple, pero cuando hablamos de alimentación ya estamos tocando muchos aspectos de la vida, de la sociedad y del planeta. Y eso es lo que nos motiva a utilizar nuestra escala y nuestros recursos para poder mejorar nuestra vida hoy y nuestra vida futuro. Entonces, con esto, esta es la base que nosotros utilizamos para poder crear cultura, que es lo que queremos. En este momento hoy pues no es ajeno a ninguno de nosotros la escasez que tenemos y la falta de abastecimiento en alimentación, en productos de alimentación de calidad, por el cambio climático, por temas de la sociedad, y al final nos damos cuenta que esto es parte fundamental
de nuestra estrategia. Crear valor compartido tiene que ser parte fundamental de nuestra estrategia y así es que lo plasmamos en todas las decisiones de negocio que hacemos, en la manera como tomamos decisiones y en la manera como interactuamos. Entonces, cuando hablamos de crear valor compartido, tenemos nosotros desde de los mismos principios corporativos las bases para poder definir la manera como vamos a tener la estrategia de personas de ahí en adelante. Nos impacta, por ejemplo, a nivel del modelo de liderazgo que queremos utilizar. Cómo queremos nosotros describir a ese modelo ejemplar de líder y cómo queremos promocionar esas actitudes que podemos observar en nuestros colaboradores en el día a día. Entonces, en Nestlé nosotros venimos trabajando hace algunos años en liderazgo disruptivo y ahora hemos incluido también componentes de inclusividad e inspiración, que son fundamentales para poder llegar a ese objetivo en común que tenemos a largo plazo. También cuando hablamos de atraer y fidelizar nuestro talento, aquí el propósito juega también un doble rol, porque una de las cosas que hemos visto y que todos lo sentimos, el propósito no solamente mi propósito yo como Juan en una empresa en Nestlé y yo como Juan en mi vida personal. Al final aquí se empiezan a cruzar barreras y eso es lo que hemos venido observando incluso antes de la pandemia. Entonces ese sentido de propósito te conecta tu motivación personal intrínseca y el equipo con el que te identificas y con el que trabajas. Entonces, al tener esta dimensión adicional, es muy importante que podamos también articular la manera como podemos atraer talento y cómo podemos fidelizar a las personas que hacen parte de nuestra organización para que podamos saber cómo conectamos con ese propósito general que tenemos como organización y cómo conecta con el nuestro individual. Está claro entonces, ¿no?, que el denominador común de todos, ¿no?, es que como compañía tengamos un propósito, ¿no?, pero también como empleados de la compañía tengamos un propósito y que vayamos un poco remando hacia la misma dirección, ¿no? Siguiendo un poco lo que comentabas a nivel de objetivos y demás, sí que me gustaría pasar al siguiente bloque, ¿no?, y hablar un poco de objetivos a nivel de compañía sobre esto, ¿no?, sobre la responsabilidad social empresarial, y es por esto que me gustaría, Cristian, preguntarte, ¿no?, qué programas, ¿no?, acorde a los objetivos que tenéis como compañía, estáis apoyando e impulsando desde Europastry. Pues siguiendo el hilo de los propósitos, que creo que está perfectamente enfocado, yo diría que todas las empresas tienen que tener beneficios, ¿no? Pero los beneficios tienen que tener un propósito. Pues si sencillamente el propósito es tener beneficios para tener beneficios, aquí estamos perdiendo algo. Y como he comentado antes, Europastry es una empresa que yo diría medioambientalmente es responsable, tiene un propósito de ser responsable y de ser sostenible. Pero después también tenemos diferentes prácticas en donde las personas que estamos en Europastry podemos poner nuestro granito de arena, no solo en producir más productos mejor, más baratos o más sostenibles, sino en ayudar directamente a la sociedad, ¿no? Entonces tenemos diferentes prácticas que hemos ido implementando y que hemos ido gestionando. Por ejemplo, trabajamos con una fundación que se llama Cuina Justa, que lo que intenta es a personas que tienen trastornos mentales, pues facilitarles la inserción en el mercado laboral, facilitarles formación, y trabajamos regularmente con ellos. Tenemos momentos que tenemos 20 personas, tenemos 40 personas y pensamos que es algo que va más allá de sencillamente nuestro trabajo del día a día, ¿no? También hemos trabajado con otra fundación que se llama Fundación Exit, que lo que pretende es evitar el abandono prematuro escolar de chicos y chicas hasta 18 años que pueden estar en situación de riesgo. Entonces también hemos estado trabajando y colaborando con ellos en más cosas que queremos hacer. Ahora estamos precisamente estudiando la posibilidad de colaborar con otra fundación que está enfocada a dar posibilidades y dar formación a mujeres que estén en situaciones de vulnerabilidad. Entonces también pensamos que es un tema que es importante, que va más allá de, como decía, del pan y de la bollería, pero que nos permite poner nuestro granito de ayuda a la sociedad. Tenemos un centro de I+D que hace unos productos fantásticos y muchas veces en algunos productos que comercializamos por los beneficios van a San Juan de Dios. Y después ya más cerca de la gente, pues lo que hicimos prepandemia, que esperamos poder recuperar pronto, pues hicimos unos planes de entreno para running para todos los empleados que se querían apuntar. Al final conseguimos que se apuntaran más de 250 personas y que entrenaran y que pudieran llegar a cubrir carreras de 10 kilómetros en diferentes ciudades de España, pero esas carreras siempre tenían fines solidarios. Entonces buscábamos un poquito el enfoque de decir, oye, la empresa es
medioambientalmente responsable, pero la gente, si quiere, también puede poner su granito de arena y ser socialmente responsable. Fenomenal. Y un poco, Ismael, ¿cómo conectáis, ¿no?, desde SEAT la responsabilidad social empresarial con vuestra propuesta de valor al empleado, ¿no?, donde sabemos que el empleado, pues al final es uno de los mayores activos que tienen las compañías? Hace unos años nos dimos cuenta de que lo más importante cuando quieres que se conozca algo es la narrativa. Cómo explicas lo que estás haciendo, ¿no? Pues el propósito, la visión, los objetivos. Al final, todo en la vida es una narrativa, ¿no? Y hay que saberlo contar. Entonces lo que hicimos fue unas dinámicas con empleados y con empleados, candidatos target que están fuera de la organización, para escuchar qué es lo que estamos haciendo bien y que deberíamos decir que lo estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo bien de cara al empleado y qué hacemos que habría que, bueno, en fin, que corregir, etcétera. Entonces esto, lo que al final lanzamos un programa que se llamaba Experience Program, y lo que es la gestión de la experiencia del empleado, pero está focalizado en generar una Employee Value Proposition, una propuesta de valor para el empleado, para el interno y para el de fuera, construir una narrativa ahí. Entonces acabamos, después de un trabajo bastante interesante, muy marketingiano, con una agencia además, lo que acabamos fue en 4 pilares. Bueno, uno era que somos una gran familia, porque esto era un atributo que dentro de una empresa muy grande, pues las relaciones personales dentro de la casa son muy cercanas. Fue algo que salió muy claramente. Pues bueno, se desarrolló esto que consistía y se explicó. Bueno, había 4 pilares. Entonces había uno que es el que tiene que ver con la Shaping the Mobility, the Future of Mobility. O sea, damos forma al futuro de la movilidad, ¿no? Porque nosotros, todo nuestro propósito es ofrecer soluciones de movilidad más allá que vender coches. No es vender coches o diseñarlos, que ya es difícil, sino ofrecer soluciones de movilidad. Por eso estamos también innovando en otros campos. Entonces, ahí en ese pilar creamos o damos forma al futuro de la movilidad. Ahí encardinamos de cara al empleado y al de fuera todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con la sociedad, ¿no? Entonces, luego, para seguir con la narrativa, lo que le damos muchísima importancia es que se sepa todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pues hemos hecho toda nuestra fábrica en Martorell, que no recuerdo las hectáreas, pero es enorme, es enorme, pues está todo lleno de placas solares. Hemos reducido también, por ejemplo, el tránsito desde nuestra fábrica hasta el puerto de Barcelona en un 70% a través de ferrocarril en lugar de con camiones. En fin, hay un montón de acciones de negocio que impactan directamente pues de manera masiva y luego también decisiones más pequeñas. Entonces, al final es usar los canales que hay, ya sea pues la web de empleo para los de fuera, ya sea el Yammer dentro de la casa. Hace un año ahora que estamos ya con Yammer como red social interna, y es difundir y demás, ¿no? Hay nuestros colegas de comunicación no están recursos humanos, pues hacen unas campañas también continuas de activar y dar a conocer lo que haces, porque si lo haces y no lo das a conocer, ni el empleado ni el hipotético futuro empleado lo sabe, ¿no? Entonces todo esto es y tenerlo ordenado también, saber lo que quieres contar, ¿no? Genial. Un poco, Laura, ¿no? ¿Cuáles son vuestros objetivos, ¿no?, en cuanto a la responsabilidad social empresarial y en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? Que al final todas las compañías hablamos mucho siempre de sostenibilidad y nosotros de Busap fomentamos la movilidad sostenible, pero ¿cómo se transmite esto desde HP, teniendo en cuenta también el ámbito de los recursos humanos? ¿Cómo lo trabajáis desde vuestra área? Muy bien, hablaré un poco de la estrategia ahora y de los pilares, y después pues, puedo dar ejemplos en la siguiente ronda. El año 2020 fue un antes y un después para todos nosotros. El mundo cambiante, con una pandemia, con incendios, con desigualdades raciales, y en HP decidimos el propósito de en 10 años convertirnos en la tecnológica más sostenible del mundo. Identificamos 3 pilares en los cuales estamos trabajando. El primer pilar es la acción climática, fomentando, por supuesto, la disminución de la huella de carbono, en la economía circular, y participando en iniciativas de forestación en todo el mundo, y nuestros empleados participan también. El segundo pilar es la equidad
digital. Nosotros tenemos la responsabilidad de romper esta inequidad digital con la formación no solo interna a nuestros empleados, sino también con el voluntariado externo. Y la siguiente es, bueno, los derechos humanos. También tenemos formación interna y promocionamos la justicia racial, la justicia de género en todo el mundo. Nuestra visión y misión también ha sido, por supuesto, cambiante y ha ido evolucionando, pero nuestra mantra es que nosotros inventamos tecnología para mejorar la vida de las personas. Y aquí tengo un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo y es, en cuanto explotó la pandemia, nosotros, lo explicaré después, pero tenemos un centro de I+D en San Cugat, el mayor fuera de Estados Unidos, donde se han inventado las impresoras 3D. Evidentemente nos fuimos todos para casa, excepto un grupo de trabajo de 3D que empezó a trabajar con el Hospital de Sant Pau para inmediatamente desarrollar pantallas para todo el personal sanitario. Estuvieron trabajando las primeras semanas de pandemia, conseguimos desarrollar estas pantallas e imprimirlas en colaboración con el centro de 3D que tenemos en Zona Franca. Este es nuestro objetivo y esto es lo que yo creo que da valor, confianza y motivación a los empleados. Fenomenal. Juan, un poco teniendo en cuenta los objetivos, ¿no?, y el propósito que tenéis como compañía que comentabas antes, ¿cómo ha evolucionado, ¿no?, esta estrategia de personas en estos últimos años y cuáles han sido estos retos que habéis conseguido? Bueno, nosotros venimos trabajando en varias iniciativas de diversidad, inclusión y responsabilidad social hace muchos años, pero en un punto nos dimos cuenta que, bueno, tenemos que conectar una narrativa. Era para nosotros claro el propósito, y ya lo había mencionado, el poder de la alimentación, pero esto cómo se traduce en actividades o en mensajes clave que sean muy sencillos para que tanto los empleados como los futuros empleados o aspirantes que quieran ser parte de Nestlé lo puedan entender y se puedan conectar. Entonces, al igual que como nos contabas ahora, hicimos un ejercicio a nivel global en el que entrevistamos a muchas personas, hicimos focus groups para poder definir qué es eso que caracteriza a Nestlé, qué tan comprensible es nuestro propósito, qué tanto ha permeado de todo lo que hemos comunicado y sobre todo cuáles son las ventajas de poder hacer parte de una organización como la nuestra. Entonces se hicieron ejercicios a nivel global y al final el resultado fue un Employee Value Proposition, que es simplemente poder articular ese propósito en algo concreto para todos nosotros. Al final lo definimos como Be a Force for Good y básicamente define 3 pilares. Entonces te cuenta a ti una historia y te dice qué significa trabajar en Nestlé, qué significa crecer en Nestlé y cómo puedes impactar en Nestlé. Y para cada uno te dice qué espera la organización de ti y qué puedes esperar tú de la organización. Entonces aquí hablamos de cuál es el entorno de trabajo que puedes encontrar, cuál es el tipo de experiencias que puedes encontrar, el tipo de personas. Estamos hablando de ambientes ágiles, donde puedes ser tú mismo, donde no vas a ser juzgado, donde vas a tener la oportunidad de interactuar con personas de diversos backgrounds. Entonces todo esto es un documento que nos sirve para poder hacer 2 cosas. Una, pues a nivel comunicativo, poder llegar y poder fidelizar de una manera más eficiente y por otro lado, afinar nuestra estrategia de personas, porque al final esto lo que es una meta y tú dices, vale, nosotros veníamos haciendo muchas cosas, creíamos que las veníamos haciendo bien y las estábamos haciendo bien, otras no tan bien, pero ahora que tenemos una línea de un propósito, de un valor que estamos prometiendo al empleado, entonces tenemos que asegurar que sí lo estamos cumpliendo. Entonces esto nos da un marco para poder afinar, poder lanzar nuevas iniciativas y sobre todo poder asegurar que esa experiencia del empleado que estamos prometiendo sí la estamos entregando como lo decimos. Está claro, ¿no?, que cuestionarse un poco siempre lo que hacemos, pues siempre es bueno pues para conseguir mayores objetivos, ¿no? Un poco ya para culminar el tercer bloque, y sí que me gustaría dejar un poco de espacio para después si podemos hacer un poco de coloquio y responder a algunas cuestiones que puedan surgir en el público. Sí que algunos lo habéis tratado un poco por encima, pero sí que me gustaría que nos contarais a todos, ¿no?, porque al final todos en este ámbito nos dedicamos un poco a lo mismo, tiene que ver con las personas, con las organizaciones, ejemplos, ¿no?, como que sirvan de ejemplos, ¿no?, para otras empresas, para ilustrar un poco en base a vuestras empresas, en base a lo que hacéis. Un poco, Cristian, algo has dicho antes, no sé si quisieras añadir algo más respecto a esto, pero adelante.
Bueno, la verdad es que buscamos la oportunidad de ir poniendo nuestro granito, decimos nosotros, de trigo, más que de arena, en la sociedad y tener pues, actividades muy prácticas, ¿no? He comentado algunas, hay algunas otras como pueden ser, pues yo qué sé, en Sant Jordi pues damos rosas solidarias, intentamos buscar siempre continuar con el modelo de la empresa, que como decía es medioambientalmente responsable, pues que los trabajadores con más apoyo, más organización o con más espontaneidad también puedan seguir el camino de la responsabilidad, ¿no? Al final, Europastry no es una empresa que sea B2C, es B2B, entonces no es que sea tan conocida, pero bueno, al final son 5.000 y pico empleados, 22 fábricas, y tiene un concepto que nosotros utilizamos unos vocablos, que es Glocal, que es muy conocido porque es una empresa, lo utilizan muchas empresas, pero para nosotros está en nuestro ADN. Somos globales, pero respetamos mucho la manera de trabajar local y las mentalidades locales. Pero después hay otro que no se utiliza tanto en otras empresas, que es Transnovation, ¿no? Que significa que intentamos poner la innovación en todos nuestros procesos, nuestros productos, pero buscando aquellos productos tradicionales, como se hacían en antaño, con materias primas muy naturales y con procesos, pues como decía, muy tradicionales, desde hornos con base de piedra, desde fermentaciones muy largas, masas madres muy puras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel de prácticas, pues nos enfocamos en cualquiera que veamos que podemos implantar, pues desarrollarla y después intentar ir muy de la mano del ADN de la compañía. Ismael, en SEAT, un poco qué actividades no estáis fomentando y por qué los empleados siguen, ¿no?, queriendo ir a trabajar a SEAT con esta ilusión. Bueno, y sintiéndose orgullosos también los que estamos allí. Bueno, a nivel de negocio hay un montón, sería incapaz de enumerarlas, pero una, por ejemplo, que es brutal es estamos utilizando cáscaras de arroz para hacer asientos, ¿no? Perdón, para hacer asientos no, para hacer la bandeja trasera. El asiento se está utilizando material plástico reciclados del mar, ¿no? En fin, pero cosas de estas nuestros ingenieros hacen brutales. Tengo que decir que hubo un antes y un después también en la pandemia. Nosotros estuvimos fabricando en la pandemia respiradores y dándolos a hospitales nacionales y mascarillas. Y eso fue pues un sentimiento también de un cambio de energía dentro de la casa, ¿no? Luego también estamos participando con la Fundación Princesa de Girona en el mentoring de universitarios de primera generación, es decir, que sus padres no lo son, y en lugares un poco lejos de las grandes ciudades, y les estamos ayudando pues con programas de mentoring. Empleados nuestros hacen de mentores. También hacemos charlas de expertos para estos chicos. Luego una acción también enorme, que es lo que llamamos en el grupo, en todo el grupo Volkswagen, y también se hace aquí, es One Hour for the Planet, y lo que hacemos es parar una hora en un momento del año. Todos los 600.000 empleados paramos y nos dedicamos a pensar medidas para reducir el impacto en el medio ambiente. De ahí salen luego cada año un montón de medidas pues que implementas en la casa. Es decir, darle importancia y ponerte a liberar a los empleados para poderlo hacerlo, ¿no? Ahí hemos eliminado pues el takeaway de plástico, hemos hecho reciclaje en lugares que nos hacían, hemos montado un bybus interno dentro de la casa con una tecnología, un código de software propio, y luego cada vez que hacemos, por ejemplo, tenemos un ciclo anual de innovation y hacemos una feria anual de innovation, pues ahí también, a medida que hacemos cualquier actividad, por ejemplo, hemos fomentado también una idea de mejora, te damos pues contribuyes con una bombilla de bajo consumo que las vamos a dar a hospitales, a tal, en fin. Explicabais también continuamente pues que esté vivo el tema hasta cuando implementamos el Smart Work de verdad, porque no lo teníamos, y con la pandemia pues surgió. Cuando fuimos al comité ejecutivo a tomar la decisión, vamos a estructurar el Smart Work de verdad, el teletrabajo, pusimos la cantidad de CO2 que dejaríamos de eliminar a la atmósfera, porque nuestros empleados, claro, estamos en Martorell, pues no tendrían que utilizar el coche, ¿no? O sea, es decir, sería importante, ¿no? Darle importancia hasta en el pequeño detalle si puede ser, ¿no? Y Laura, desde HP, que sois conocidos también por numerosas acciones que hacéis, creo que esta semana tenéis alguna importante. Si nos puedes explicar un poco
para ilustrarnos. Sí, por supuesto. Sí, pues yendo un poquito más ya al detalle, ¿no? En HP, en España, como he dicho, tenemos un centro de innovación que es el mayor fuera de Estados Unidos. Tenemos 2.500 trabajadores, pero además somos conocidos en la corporación como ser un site súper vibrante, ¿no? Y con gente muy comprometida. Y lo que hace también esto es que la gente quiera contribuir más allá de su trabajo. ¿Cómo estructuramos esto? Lo estructuramos con diferentes iniciativas y me gustaría pues resaltar dos. La primera es organizaciones BINs, ¿no? Tenemos Business Impact Networks, que son pues, grupos de afinidad por temas, ¿no? Tenemos el Women's Network, el Young Employee Network, tenemos el Sustainability Network, tenemos el Disability Network y el Pride Network. Y durante todo el año hacen actividades de sensibilización, tanto internas como externas. Por ejemplo, en el Women's Network nos dedicamos a fomentar las actividades STEM para chicas en absolutamente todos los niveles, empezando con las escuelas y acabando con las universidades con actividades de mentoring. La siguiente área donde nos somos muy conocidos, y yo creo que somos casi únicos en la compañía, es que dedicamos toda una semana al Charity Week, le llamamos, y es nuestra jornada solidaria. Hace 25 años que la hacemos y en lo que consiste es en que los empleados traen proyectos de actividad solidaria. Ellos los proponen, los empleados votamos y tenemos entre 4 y 5 proyectos y durante una semana recogemos dinero para estos proyectos y hacemos actividades 1000, desde hacer pasteles y comérnoslo para desayunar y dar donaciones por el mejor pastel, hasta hacer una carrera solidaria que desgraciadamente no hemos podido hacer en los 2 últimos años, pero este jueves la haremos y tenemos más de 900 empleados apuntados en la carrera solidaria. Y culmina el fin de semana, el sábado, donde todos estamos invitados a ir a nuestras instalaciones, se presentan los proyectos, hacemos actividades para padres, niños, para todos, nuestros familiares pueden conocer nuestras instalaciones y entregamos la cantidad que hemos recogido, que HP hace un matching de todo lo que hemos recogido y esto también es a nivel corporativo. Cualquier empleado que haga una donación a una fundación o a un proyecto solidario, HP hará el doble. ¿De acuerdo? Son numerosas acciones. Juan, un poco, ¿qué actividades habéis puesto en marcha y sobre todo también qué aprendizajes habéis sacado, ¿no? Porque algunas actividades supongo que tienen más éxito que otras. Un poco, ¿qué aprendizajes habéis sacado de todo ello? A ver, nosotros estamos desarrollando muchas actividades cuando hablamos de creación de valor compartido. Quisiera compartir algunas en las que tratamos de dar la oportunidad para que los mismos empleados puedan acercarse y poder juntarse y poder colaborar y generar ese impacto. Entonces, por un lado, en el sector de la alimentación, en conjunto con expertos en nutrición de Nestlé, con el Hospital Sant Joan de Déu, se creó lo que es el Nutriplato, que es una metodología sencilla y divertida para niños de 3 a 12 años para que puedan aprender a cómo alimentarse de una manera balanceada y sana. En otro ejemplo, tenemos una iniciativa que se llama Nestlé Needs Youth. El objetivo a nivel global es dar oportunidades a jóvenes para que se puedan integrar al sector productivo. Y dentro de eso tenemos muchos programas, pero hay uno que estamos trabajando al igual con la Fundación Exit, en el que la idea era tener contacto con los jóvenes y poder dar la oportunidad a colaboradores que sirvieran de coach a jóvenes en alguna situación de riesgo que estén, que vayan a dejar o abandonar sus estudios. Al igual también hemos ofrecido la oportunidad a niñas que puedan hacer shadowing con empleadas y puedan dejarse inspirar para que puedan ver cómo es la vida de una mujer y el rol que tiene en nuestra organización. Actividades como Basuraleza, por ejemplo, desde el 2019 a nivel global la comenzamos aquí en España. Hace un mes, en septiembre, estuvimos en Castelldefels y es la organización, damos la oportunidad para que grupos de colaboradores vayan a se reúnan y puedan ir a limpiar una playa o algún bosque, y esto nos sirve también para poder concientizar mucho del impacto que estamos teniendo desde el sector industrial. Hay otra iniciativa también que son los ecoeres que iniciamos internamente, y era poder promover ese sentimiento de movernos por el planeta
Y un grupo de personas también voluntarios se reunieron y empezaron a generar ideas de cómo podemos movilizar a los mismos colaboradores para que se motiven a tener una dieta más, que sea menos carne, por ejemplo. Entonces lanzaron un reto para tener una dieta vegana o con reducción de carne por 21 días y lanzaron varios retos para poder acercar a la gente o para poder estimular este tipo de comportamientos que van a tener un impacto en el medio ambiente en un futuro. Perfecto, pues bueno, los cuatro representantes de estas 4 empresas, ¿no? Tenéis numerosos ejemplos y seguro que nos han servido muchos para ilustrar y ver cómo los podemos aplicar. Como tenemos 3 minutos, yo creo que estaría bien, si alguien tiene alguna cuestión, también para profundizar a lo mejor en algún otro aspecto que haya quedado en el tintero. No sé quién quiere romper el hielo y empezar con la primera pregunta. Tenemos 3-4 minutos. Sois muchos en la sala, seguro que a alguien le ha quedado alguna cuestión, no aprovechar que están aquí también, pues, Europastry, SEAT, HP y Nestlé. ¿Todo el mundo? ¿Me ha quedado claro? Por ahí al final, perfecto, genial. Aquí una chica, aquí perfecto. Hola, gracias por vuestras intervenciones. Soy Teresa Niubó y me encantaría saber vuestro punto de vista de cómo hacer para que las compañías cada vez estén más concienciadas respecto a este punto. Estamos hoy en día con muchas otras prioridades, con un entorno inflacionista, con la guerra de precios, una inflación en materias primas, con la guerra, con 1000 otras noticias que marcan otras prioridades. Y me gustaría saber qué punto de vista tenéis de cómo abordar para que las compañías pongan este tipo de proyectos en su máxima prioridad. Si queréis, sí, Laura, yo dos notas aquí. La primera, el comité de dirección. El comité de dirección tiene que estar absolutamente convencido de que si no hacen estas iniciativas y si no se mueven, no van a ser exitosos. Y aquí yo creo que los CEOs y los comités ejecutivos tienen que dar el paso. Y la segunda, desde el punto de vista de recursos, empoderar a los empleados. Existe una necesidad y los empleados lo saben. Estas ideas que os he dicho están lideradas por empleados. Dar el espacio para que los empleados actúen. ¿De acuerdo? Y yo, si puedo añadir algo. Primero, buen día, Teresa. En el caso de Europastry es muy fácil porque es una empresa familiar en donde digamos que que montó la empresa Pere Gallés, pues su hijo está como presidente ejecutivo y él es el líder de estos temas. Yo que he pasado por otras empresas también distingo a veces cuando estás en una multinacional que todo queda muy lejos, aquí todo es muy cercano, él es el motor porque él está convencido de que hay que dejar el mínimo impacto en el planeta y con lo cual en este sentido mi respuesta pues no debo aportar mucho porque es muy fácil porque él es el motor y el resto pues oye, seguimos encantados, ¿no? Pero a lo mejor no es el caso habitual, supongo empresas familiares que van más con una mentalidad a medio y largo plazo y no tan cortoplacista, pero bueno, es así. Perfecto, y creo que ya para acabar, aunque vamos con poco tiempo, creo que había alguna pregunta al final, por allí. Y ya con esta acabaríamos. Mientras le llevan el micro, yo Si le podéis llevar el micro, gracias. Contestando también a lo que preguntaba Teresa, yo añadiría algo racional y algo emocional. En lo racional, objetivos, KPI, si vienen desde arriba, desde el grupo, desde donde sea, al final, los directivos, todos nos atenemos a los compromisos. Y luego lo emocional, nosotros estamos escuchando cada vez más ejemplos de grandes directivos que le preguntan a sus hijos. Y les dicen, pero os voy a poner, no puedo decir nombres, pero desde muy, muy arriba en Alemania, mi hija es que de verdad que me está diciendo que qué estoy haciendo yo por el planeta, que qué estoy haciendo yo por tal. Y hasta el más CEO, más grandioso, bueno, unos más que otros, pero cuando les toca en el corazón su familia, joder, se tambalean un poco, ¿no? Entonces se lo llevan a, bueno, ¿y qué realmente estoy haciendo yo, no? ¿Qué hago yo, no? Es un ámbito más complicado, más líquido, pero también se puede ir por ahí. Bueno. Y por allí ya para acabar. Sí, una simple pregunta. Gracias por las exposiciones. En vuestra estructura organizativa, los recursos humanos que trabajan en responsabilidad social, ¿están integrados en recursos humanos o en otras áreas de la administración o de la organización?
En nuestra empresa, por ejemplo, la responsabilidad el responsable de RSC o RSE está en negocio. Está completamente en negocio porque es algo macro de la compañía y entonces los pilares que tenemos del RSE hay una parte que normalmente tiene que ver pues con personas, de dentro de la casa o de fuera. Y entonces tenemos políticas, nos preguntan qué políticas hay, las incorporan también en aquellos indicadores que hay a nivel europeo, y no recuerdo los 13 o 14 macroindicadores que hay, pero es fuera de recursos humanos, en nuestro caso. Nosotros lo tenemos distribuido dependiendo de qué actividades hacemos o de qué iniciativas y la responsabilidad social y sostenibilidad está en todos los negocios y en todas las funciones. Sí, en nuestro caso la parte de sostenibilidad está como una función más al mismo nivel de una unidad de negocio, una función corporativa, y dentro de cada negocio hay una responsabilidad específica para ese negocio, porque hay muchas iniciativas paralelas. La parte de diversidad e inclusión sí que está en recursos humanos y aterrizar todas estas políticas de sostenibilidad y responsabilidad social a la oferta de valor al empleado, sí que hay un rol específico en nuestro equipo que está impulsando esa conexión. Genial, pues Cristian, Ismael, Laura, Juan, muchísimas gracias por vuestro tiempo y conocimiento compartido. Ha sido un placer, espero que a la audiencia también haya estado a gusto, seguro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.